Dios les bendiga. Para mí es una bendición estar hoy compartiendo esta palabra que edifica, que transforma. Que Dios hable hoy a tu corazón. San Marcos capítulo 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Hemos leído esta palabra de bendición, esta palabra de poder. Una de las cosas que vemos en esta palabra es la incredulidad. La incredulidad impide ver la bendición, ver la gloria de Dios. Dios quiere bendecirnos de una manera sobrenatural, una manera poderosa. Dios quiere cumplir nuestros sueños, quiere que los deseos de nuestro corazón se realicen, pero para poder nosotros acercarnos a Dios debe haber fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que hoy el Espíritu Santo coloque fe en tu corazón, porque el Señor Jesús nos ha prometido en su palabra muchas promesas que aún no la hemos recibido. Uno de los propósitos que vino Jesús a esta tierra fue enseñarnos el Evangelio. Y por el Evangelio fue que aborrecieron al Señor, tanto que lo llevaron a morir en la cruz. Pero dice que antes de ir a la cruz Jesús nos dio muchas enseñanzas y nos dio muchas promesas. Y una de las promesas que el Señor nos hizo fue que Él volvería, que es lo que nosotros estamos esperando, la venida del Señor Jesús. Dice que cuando el Señor Jesús resucitó, porque Él prometió resucitar, y precisamente Él murió, fue sepultado y resucitó. Dice que las mujeres fueron a ver al sepulcro del Maestro. Dice que María Magdalena, una de las que el Señor Jesús la había liberado de 7 demonios que esta mujer tenía, el Señor la había libertado, y esta mujer en agradecimiento había reconocido la grandeza de Jesús y había seguido a Jesús. Y dice que ella se le apareció el Señor a María Magdalena, y ella vino a darle las buenas noticias a los que estaban con él, a los seguidores de Jesús. Y dice que no le creyeron. Ella dijo que había visto al Maestro, que el Maestro había resucitado, que había hablado con ella, y ellos no le creyeron. Y después dice que también el Señor volvió y se le apareció a otros 2 que iban al campo, y ellos también volvieron, dando las buenas noticias, que el Señor no se había quedado en la tumba, que el Señor Jesús había resucitado. Y dice que tampoco le creyeron. Mire, cantidades de personas vieron al Señor Jesús resucitar antes de que Él fuera recibido en gloria y que se sentara al lado del Dios Padre.
dice que él se presentó a muchas personas y que hizo muchas señales y dio las instrucciones, muchas instrucciones a los que él se les había aparecido. Y, y dice que ni aun los apóstoles, el Señor les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera y que resucite, porque en él van a encontrar perdón de pecados, porque era la única manera que él podía darnos vida eterna, morir por nuestros pecados, porque a eso vino Jesús, a morir por nuestros pecados, para darnos la libertad, para que pudiéramos obtener el perdón de pecados, porque había una separación del hombre y de Dios por causa del pecado. La Biblia dice que porque todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer la obra del diablo en las vidas. Por eso cuando una persona recibe a Jesús en su corazón y entrega su corazón a Jesús y empieza a escudriñar las escrituras, empieza a cambiar su forma de pensar, de actuar. Y se ve reflejada la presencia de Dios en esa vida. ¿Por qué? Porque esas personas van a pensar como Jesús pensó y a caminar como Jesús caminó en esta tierra. Como decía el apóstol Pablo, siguiendo las pisadas del Señor Jesús, del Maestro. Y dice que estaban los 11 reunidos. ¿Por qué los 11? Porque allí no estaba Judas, porque sabemos que él se ahorcó, él se quitó la vida, él se suicidó después de haber entregado al Maestro. Y vemos que estaban allí reunidos cuando él se aparece. Qué sorpresa, se aparece. Y ya ellos sabían que el Señor había resucitado. María Magdalena y los dos que iban al campo, que se les había aparecido, habían regresado a contar, y ellos tampoco creían. Dice que el Señor les reprochó su incredulidad, por cuanto no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Déjame decirle que el Señor resucitó, porque aquí la palabra lo acabamos de leer, y está sentado a la diestra del Padre. Y el Señor dio un mandato, y este mandato fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura, o sea, a todas las personas. ¿Por qué no dice hijos? Dice a todas las criaturas, porque todas las personas somos creación de Dios. Pero San Juan habla de que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay que creer en el Señor Jesucristo para poder que el Señor nos mire como a hijos y de otros declararnos como hijos. Dice, nadie me dice Señor, Señor, sino por el Espíritu Santo, porque Jesús se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra y nos da la convicción de pecado. Dice que Él nos convence de pecado. Él nos convence de corregirnos, el Espíritu Santo. Él reargulle nuestro corazón y nos lleva aquí a un cambio, a entender las escrituras, a entender el propósito de Cristo, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento, a un varón perfecto, a la altura de Cristo, para que podamos mirar un día al Maestro tal como Él es, cara a cara, porque lo vamos a hacer un día, vamos a pasear del brazo con el Señor Jesucristo, pero es necesario tener fe, porque sin fe no nos podemos acercar al Señor. El Señor mismo Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, quítate y plántate en el mar. La fe nos acerca a Jesús. La fe hace que los milagros se manifiesten en nosotros. Por eso dice que aquí dice muy claro, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Solamente el que creyere. Y dice, y el que no creyere será condenado, por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, inmediatamente una persona que no cree en el Señor Jesús queda totalmente destituida de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino para ir al Padre. San Juan capítulo 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera no lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Y le dijo, Tomás le dijo, Señor, ¿y cómo sabemos a dónde vas si no sabemos el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor es el todo
de nuestra vida. Y para ir al cielo, para ir a la presencia del Padre, necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón. Dice que se cree en el corazón y se confiesa con la boca para salvación. Hay que confesar a Jesús. Nadie me dice Señor, Señor, sino por el Espíritu. Entonces tenemos que declarar que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador y nuestro libertador. Entonces, mire, acá dice muy claro las escrituras, dice, y el que cree en mi nombre echará fuera demonios. O sea, es para el que cree. La Biblia dice que el que cree aún cosas mayores que el Señor Jesucristo hizo, Él hará en su nombre. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Esto quiere decir que si algo vamos a comer y lo bendecimos en el nombre de Jesús y nos va a hacer daño, pues no nos va a hacer daño. Y nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y que hay muchas personas que usan la brujería, la hechicería para hacerle daño a otras. Déjeme decirle que si nosotros oramos un alimento, así venga dice así, si comiere cosa mortífera, no te hará daño. ¿Por qué? Porque lo oramos y declaramos en el nombre de Jesús que ese alimento es bendito. Entonces, dice, en mi nombre comerán cosa mortífera y no les hará daño. Hablará nuevas lenguas, dice, y colocarán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es una promesa que Jesús nos hizo. Dice, después de que el Señor resucitó. A los apóstoles en los cuales se les apareció que ellos no creían, el Señor de Jesús les dijo, ustedes vayan y prediquen el Evangelio. Y si el que creyere será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Y se impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si tú crees en el Señor Jesús, crees en su palabra, tú puedes orar a los enfermos y ser sanados. Tú puedes libertar a un cautivo por el diablo, una persona que esté endemoniada. Puedes libertarla porque el Señor dio esa promesa. Y dice que después de que Él los envió a predicar el Evangelio, a sanar a enfermos, a libertar a los cautivos, dice que fue tomado allá arriba. Fue al Padre, dice la palabra. Entonces yo te animo a creer. La Biblia dice que para el que cree todo es posible, que lo imposible no existe para el Señor Jesús. Abre tu corazón al Señor Jesús. Él te ama. Él dio la vida por ti. Él no quiere que tú te pierdas en tus delitos y en pecados. Vuélvete al Señor. Él dice que Él es amplio en perdonar, que como está de lejos el oriente, el occidente, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y nuestros pecados. Él prometió volver. Mira que ellos aún les dijeron, hemos visto al Señor resucitado, dijo María. Los dos que iban de camino al campo, vimos al Señor Jesús resucitado. Y ellos no lo creyeron. Y hoy estamos diciendo que las escrituras dicen que Él vuelve, que esta situación que se está viviendo con estas pestes, y terremotos, hambres y todas estas cosas que se ven y cosas que se van a seguir viendo, son señales de la venida del Señor. Jesús está cerca, para que las gentes vuelvan al Señor, para que la gente dejen de hacer el pecado, dejen de hacer los malos, dejen de tener malos pensamientos y que se vuelvan a Jesús. Porque el que se vuelve a Jesús, Jesús nos da de su amor y nos enseña a amar, a perdonar y a bendecir, porque a eso vino Jesús, a enseñarnos a tener un corazón conforme de Él. Dice que con el corazón que nosotros tenemos de piedra no podemos amar a nadie, pero que Él nos dará un corazón nuevo conforme el suyo, que Él nos dará de su Espíritu, que nos convenza de que estamos actuando mal. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y nos revelará todas las cosas, nos enseñará la palabra. Empieza a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que niñas tenéis la vida eterna. Y en las Escrituras, ahí es donde conocemos el verdadero Dios. No el Dios que nos enseñó nuestros padres, es el Dios que hizo los cielos, la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí conoces el verdadero y el propósito que Dios tiene para con tu vida. ¿Por qué tú no naciste por nacer? Dios te creó con un propósito para la alabanza de su gloria y Él quiere bendecirte, pero es necesario que hoy nos volvamos al Señor. Dile, oh Señor Jesús, he hoy escuchado tu palabra, hoy me vuelvo a ti y te pido que me perdones todos mis pecados y mis faltas del día que nací hasta el día de hoy. Anota mi nombre, Señor Jesús, en el libro de la vida, para cuando tú me llames yo pueda responderte.
Espíritu Santo de Dios, entra a mi corazón, a mi vida y haz una transformación. Haz de mí la persona que Dios quiere que yo sea. Gracias, Señor, por amarme y aceptarme tal como yo soy. Padre, hoy me declaro sano, hoy me declaro bendecido, prosperado. Hoy declaro que Jesús está en mi casa,